Hola chicos, en este video les estaré explicando cómo resolver los ejercicios que fueron publicados el día de ayer martes por la plataforma. Aquí trataremos el último objetivo, que es tipos de funciones. Existen diversos tipos de funciones, pero en este objetivo solamente vamos a ver tres: función inyectiva, función biyectiva y función sobreyectiva. La función inyectiva es aquella cuando los elementos del conjunto de llegada, que es este segundo conjunto, se denomina conjunto de partida o contraimagen, y esta segunda columna se le llama conjunto de llegada, ¿ok? Entonces, la función inyectiva es aquella donde el conjunto de llegada tiene una o ninguna contraimagen, es decir, se encuentra relacionado con una sola contraimagen. Por ejemplo, el 1 con el 1 romano, 2 y 3. Entonces nos vamos a la definición. Función inyectiva es aquella donde el conjunto de llegada tiene una o ninguna contraimagen. Podemos notar que el conjunto de llegada 3 tiene relación con la contraimagen, que tiene una sola relación. El conjunto de llegada 1 tiene una sola relación con la contraimagen. El conjunto de llegada 2 tiene una sola relación con la contraimagen. Y aquí el conjunto 4 no tiene ninguna relación. Por lo tanto, como tiene una y ninguna contraimagen, se le denomina función inyectiva. En este caso, la función biyectiva es aquella donde los elementos del conjunto de llegada, es decir, del segundo conjunto, tiene una y nada más que una sola contraimagen, ¿okay? No pueden estar compartidas. Aquí tenemos este caso, A está relacionado con 1, o mejor dicho, el 1 está relacionado con la contraimagen A, el 2 con la contraimagen B y el 3 con la contraimagen C. Por lo tanto, como cada uno de los elementos del conjunto de llegada tiene una y nada más que una contraimagen, se le denomina función biyectiva. Por último, tenemos la función sobreyectiva. Su definición indica que esta es aquella donde los elementos del conjunto de llegada tiene una o más contraimagen. Por ejemplo, aquí tengo el conjunto de llegada A, está relacionada con la contraimagen 2 y contraimagen 4, es decir, este conjunto de llegada tiene dos contraimágenes. El conjunto B está relacionado con la contraimagen 1 y el conjunto de llegada C está relacionado con el conjunto de partida o contraimagen 3. Entonces, con estos dos conjuntos B y C está relacionada una sola y el conjunto A está relacionada dos veces, por eso se le denomina función sobreyectiva. Tiene una o más contraimagen. Los conjuntos de llegada tienen una o más contraimagen. Ejemplo, tengo estos tres ejercicios y me piden identificar el tipo de función, como los ejercicios que se les mandó ayer por la plataforma. Entonces, vemos el primer ejemplo. Tengo el conjunto de llegada y tengo mi conjunto de partida. Tengo mi conjunto de partida y tengo mi conjunto de llegada. Empiezo a observar a partir de mi conjunto de llegada. Este conjunto está relacionado con una sola contraimagen. Este otro está relacionada con una sola contraimagen 3 y la Z está relacionada, tiene dos contraimágenes, el 2 y el 4. Entonces, aquí es donde observamos la definición de cada uno de los tipos de funciones. Hay una función que me dice que cuando todos los elementos del conjunto de llegada tiene una o más contraimagen, se le denomina
función sobreyectiva. En este caso tengo en el conjunto de llegada una y más de una contraimagen con el conjunto de llegada. Entonces, este se le denomina función sobreyectiva. ¿Ok? Primero tenemos que observar lo que tenemos, lo que se encuentra relacionado del conjunto de llegada con el conjunto de partida para poder saber, aplicándole la definición de cada una de las funciones, qué tipo de función es ese conjunto. Aquí tengo otro ejemplo. Tengo mi conjunto de llegada, observo que cada uno de ellos tiene una sola contraimagen y además que hay uno de ellos, en este caso el número 3, que no tiene ninguna contraimagen. Entonces hay una definición que dice que cuando todos los elementos del conjunto de llegada tienen una o ninguna contraimagen, se le denomina función inyectiva, Cuando todos los elementos del conjunto de llegada tienen una o ninguna, como en este caso contraimagen, se le denomina función inyectiva. Pasamos al siguiente ejercicio. Este es el conjunto B, función. Observo que cada uno de los elementos del conjunto de llegada tiene una sola contraimagen. El A está relacionada con el 1, la B está relacionada con el 4, la C con el 3 y la D con el número 2. Por lo tanto, cuando todos los elementos del conjunto de llegada tienen una y nada más que una contraimagen, se le denomina función biyectiva. Y eso es todo.